La semana cierra con un nuevo escándalo luego de que el ex director del FBI, James Comey, posteara en su cuenta de Instagram una imagen que fue ampliamente vista. La publicación decía: curiosa formación de conchas en mi caminata por la playa, en donde se mostraba el número 8647. Horas más tarde, y luego de que muchas personas comentaran en las redes sociales que el 86 es una expresión que en inglés puede significar matar o eliminar, mientras que Trump representa al presidente número 47 de los Estados Unidos, se desató la controversia en torno a este post que luego fue eliminado. Para hablar a profundidad de ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos y bueno, comenzamos con esto que ha desatado todo tipo de reacciones. Una de las primeras preguntas es: ¿puede realmente un exdirector del FBI no saber el significado del número 86, como lo argumenta en este caso James Comey? Vanessa, comienzo contigo. Pues yo creo que él es una de las personas más educadas en estos asuntos en todo el país. Es imposible pensar que no sepa. Ahora, cuando él borra el tweet y luego pone otro post diciendo que, pues, que no se dio cuenta, que le pareció curioso. A ver, eso podría ser creíble para una persona normal que nunca ha tenido un cargo importante, que no sabe que tiene que ser prudente, manejar las redes, que un post puede impulsar a la gente. O sea, tal vez una persona que no sabe nada de eso va caminando y dice: ve, qué curioso, lo voy a postear, pero no una persona de este calibre. Entonces, evidentemente, había alguna intención ahí y es muy triste. Es triste ver que alguien que sabe las cosas y que sabe el daño que esto puede ocasionar, aún así haga las cosas. Hemos visto todo tipo de reacciones, ya varios funcionarios han reaccionado, entre ellos Tulsi Gabbard. La pregunta es, Alfonso, ¿qué pasos debería de seguir el gobierno federal, las autoridades, y qué consecuencias legales podría tener ahora Comey por esto? Bueno, lo que van a hacer, o sea, creo que el Departamento de Justicia lo va a investigar. Vamos a ver qué intención tenía, si de alguna manera tenía alguna intención y se puede probar, evidenciar criminal de promover la violencia, pues obviamente pudiera enfrentar cargos, lo cual encuentro muy difícil porque realmente es difícil probar la intención, ¿verdad? Cualquier persona puede hacer un comentario y ese es el problema con esto, ¿no? Que hay mucha gente conocida, influyente, que hace comentarios públicos y tristemente hay personas que no están bien, que están desajustadas, que ven esto y actúan sobre esos comentarios, y eso es lo que pudiera suceder. Yo creo que este hombre, francamente, bueno, o sea, eh, él supuestamente es inteligente, él sabe que es una persona influyente, él sabe que cualquier cosa que postee la gente lo va a ver. Si él no sabía lo que significaba, pues era mejor no postearlo, ¿verdad? O sea que dos alternativas aquí: o que realmente es una persona que quiere promover la violencia y deja mucho decir de él, demuestra que es una persona mezquina, sin moral, y es sorprendente, reconociendo que fue director del FBI, o por otra parte, que es totalmente ignorante y tonto, ¿no? Pero dudo que esa segunda alternativa sea la real. Yo creo que aquí él quería provocar, sabía lo que significaba y después ahora dice que él no sabía exactamente. Esa explicación yo creo que no puede ser aceptada. ¿Cómo podemos de verdad que interpretar esto? No es la primera vez que sucede algo así. En esta ocasión ha sido James Comey, pero hemos visto en el pasado llamados a la violencia, en realidad en contra del expresidente Donald Trump, del presidente Donald Trump, que durante campaña sufrió 2 atentados contra su vida, que durante la campaña incluso se le comparaba con Hitler, se usaba esta retórica de que era un fascista, se hacía insinuaciones de que se le debía eliminar, y esto no ha cesado. Y esto viene por parte siempre de funcionarios demócratas que siempre se han promovido como el partido de la tolerancia, la inclusión, el amor a todos. ¿Cómo lo podemos interpretar, Franklin? ¿Un simple descuido por parte de un exdirector del FBI?
No, no debería ser un simple descuido. Esto es un acto bochornoso. Es un exdirector del FBI, es el organismo más importante encargado de la aplicación de la ley y también de investigar y combatir el crimen. Entre ellos, por ejemplo, los gangsters. Y este lenguaje, este código, esta referencia es justamente utilizada de manera muy frecuente, muy común entre estos grupos. Así que no hay espacio para la duda en que si él realmente tenía un conocimiento de lo que estaba haciendo. Porque aun cuando ese fuese el caso, uno no simplemente va por la playa mientras vives de los impuestos de las personas, como él lo hizo durante un buen tiempo, y le toma una foto a unas conchas porque le pareció interesante sin saber el conocimiento de fondo. Evidentemente lo sabía. Esto es el repudiado. Obviamente hay una línea legal, una investigación que se dará. La libertad de expresión tiene protecciones muy fuertes, no contra la incitación directa, ni tampoco contra la difamación. Tendría que comprobar precisamente incitación directa, que comparto con Alfonso, ha de ser sumamente difícil, pero desde lo político al menos, esto debería ser repudiado por absolutamente todos. Vivimos en un ambiente político sumamente polarizado y uno obviamente espera a una señorita de cabello azul en una protesta en Los Ángeles que quizá haga un llamado a violencia como este, pero no esperaría a un exdirector del FBI cometer esta clase de acciones, sobre todo en el clima que estamos viviendo. Bien lo mencionabas tú, Donald Trump se le intentó asesinar 2 veces durante su candidatura presidencial. Estuvo a milímetros de ser asesinado. Recordemos que estaba haciendo un rally político en Pensilvania y gracias a que casualmente movió el rostro segundos antes del disparo, la bala solamente pudo rozar e impactar levemente su oreja derecha. Pero estamos en un clima político muy delicado donde un exdirector del FBI que por supuesto tiene conocimiento de esto no debería difundir Así esta es. clase de mensajes. Así es, la verdad es que es terrible que sigamos viendo este tipo de manifestaciones sin consecuencia alguna. Recordemos también que hace semanas atrás fue el senador Kelly el que, viendo todo lo que estaba sucediendo contra los concesionarios Tesla, propiedad de Elon Musk, aún también se atrevió a hacer un video en las redes sociales incitando de alguna manera a la violencia, usando palabras altisonantes, algo increíble y que no veamos consecuencias. Vamos a estar atentos a ver qué sucede en este caso, aunque como lo menciona Alfonso, realmente para que haya consecuencias legales es un caso bastante difícil. Sin embargo, debería de repudiarse. Vámonos al siguiente tema y es que esto está haciendo titulares el día de hoy. La propuesta de ley conocida como el Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump no logró ser aprobada por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes este viernes. Esto, de alguna manera, pues parece ser un duro golpe a los planes de los líderes republicanos de la Cámara de realizar una votación en toda la Cámara la próxima semana. Alfonso, ¿por qué no se llegó a un consenso dentro de los republicanos? 5 de ellos votaron con los demócratas. ¿Y qué sigue? Bueno, esto se debe a los fiscalmente conservadores, ¿no? Encabezados por el congresista de Texas, Chip Roy, que realmente buscan más reformas al Medicaid. Ellos no están satisfechos con los recortes que ya se le haría al programa, que están más enfocados en cortar el fraude. Ellos quieren ver una reforma que realmente reduzca el Medicaid, la dependencia en Medicaid. Obviamente eso es problemático porque si se complace a ellos, pues obviamente habría congresistas republicanos moderadores que entonces se opondrían al proyecto. Es un balance muy difícil considerando la mayoría tan pequeña que tienen los republicanos en la Cámara. Además de eso, están preocupados de que hay algunas medidas en el proyecto cuyo impacto fiscal no se ha evaluado adecuadamente, no se sabe el score adecuadamente. El presidente Trump no está contento, además está decir, por lo tanto yo me imagino que cuando regrese, si no ha regresado ya, no sé dónde está, del Medio Oriente, empezará a levantar el teléfono y llamar a estas personas. Con Chip Roy, recordemos que él ha emprendido en las redes sociales en contra de Chip Roy, amenazando con lanzarle a alguien en una primaria. O sea que veremos. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Esto va a ser un juego de ajedrez muy difícil por obviamente los números republicanos y esa mayoría tan pequeña en la Cámara. Vanessa, tú estuviste siguiendo de cerca la votación del día de hoy. ¿Tú crees que esto tiene posibilidades de ser aprobado más adelante? ¿Y qué te llama la atención de la votación del día de hoy? Sí, yo creo que van a lograr ponerse de acuerdo la otra semana.
Yo creo que, es decir, yo entiendo las preocupaciones del déficit, entiendo la intención de aquellos que quieren que se recorte más el gasto, pero también creo que es una mirada demasiado pesimista porque no están teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando uno recorta impuestos, como las empresas crecen, entonces a veces aumentan, hay una posibilidad muy grande de que aumente el dinero que recoge el Estado de esos impuestos, aun cuando se reduce, digamos, en la tasa, porque crecen, digamos, las ganancias. Y eso ha pasado y pasó durante el primer periodo del presidente Trump. Yo no sé, yo les diría que lean un poco lo de la curva de Laffer a estos 5 congresistas republicanos, de pronto se animan un poco más. Y yo creo que tal vez es intentando hacer presión, pero sí creo que se van a poner de acuerdo porque las consecuencias de no ponerse de acuerdo y que estos 5 siguieran diciendo que no son muy graves. Es decir, el partido necesita sacar este proyecto de ley. Si no lo lograran sería un desastre y sería un desastre para aquellos que tienen que enfrentarse en las elecciones de medio término, entonces tienen que sacarlo adelante y tienen que ponerse de acuerdo. Recordemos que en este proyecto de ley se está contemplando 2 propuestas de campaña muy importantes del presidente Trump, que es el quitar los taxes o los impuestos a las propinas. Eso beneficia muchísimo a muchos trabajadores que ganan propinas y también al tiempo extra. Esto beneficia, entre muchos otros trabajadores, a policías, a bomberos, a servidores públicos en estas áreas locales tan importantes. Franklin, ¿qué ves como positivo y qué ves como negativo de esta propuesta? Y si crees que finalmente los republicanos se vayan a poner de acuerdo y aprobarla. Gracias por esta pregunta porque justamente para mí hay muchas cosas positivas, la mayoría, pero también hay negativas que hay que escuchar y prestar atención. Lo positivo, bien lo mencionabas tú, 2 grandes propuestas de campaña de Donald Trump. Donald Trump se le juzgará principalmente por la economía y entre ello muchas de las propuestas que hizo. Eliminar los impuestos al overtime, eliminar los impuestos a la propina, es algo en lo cual los republicanos deben actuar para hacer cumplir esa propuesta de campaña. También hay algo que hemos subestimado un poco, pero que tanto impacto tiene en nuestro bolsillo, y es renovar el recorte de impuestos que Donald Trump hizo en su primera administración. Incluso si Kamala Harris, ganando las elecciones, decidía no aumentar ningún impuesto, que obviamente lo iba a hacer, el simple hecho de dejar expirar ese recorte de impuestos que logró Donald Trump en su primera administración iba a afectar enormemente el bolsillo de la mayoría de los trabajadores y contribuyentes de los Estados Unidos. Así que eso es sumamente importante. También hay una reforma Medicare en cuanto a los inmigrantes ilegales que yo creo que es sumamente positivo, aunque algunos crean que no va lo suficientemente lejos. Ahora, lo que decía Vanessa es completamente cierto. Se ha estudiado en la economía cómo con los recortes de impuestos puede haber incluso más recaudación gracias al crecimiento, a la inversión, al consumo, y eso sucedió justamente durante la primera administración de Donald Trump. Pero lo que argumentan congresistas como Chip Roy es que eso por sí solo no será suficiente. Es decir, Estados Unidos tiene un grave problema de gasto y así también un grave problema de déficit. Del último año de Joe Biden hubo un déficit de 1.8 billones de dólares, una deuda que ya acumula 36 billones de dólares. Hablo en la nomenclatura o en el lenguaje en español, lo que serían trillones en el inglés. Es decir, hay que tocar un poco el gasto, hay que reformar algunos programas sociales, hay que hacer los recortes de DOGE permanentes. Y ese proyecto de ley, de acuerdo a algunos congresistas, y yo creo que tienen razones válidas de decirlo, cree que no va lo suficientemente lejos. Ellos dicen, tenemos la mayoría, es el momento de tratar de recortar el gasto de verdad. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Aquí viene el reto político. Es una mayoría mínima. Es una de las mayorías más mínimas que existen de la historia política o Congreso reciente para un partido republicano, y eso lleva a tener concesiones dentro de las diferentes alas que puede existir dentro de un propio partido. Hay republicanos que no van a tolerar un recorte, así que debe haber una negociación y un balance o un punto de encuentro. Por supuesto, ojalá se pongan de acuerdo y además tienen que ser muy cautelosos porque vienen las elecciones de medio término y no pueden darse el lujo de tomar medidas extremas que luego les perjudiquen. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay mucho más que analizar aquí en el panel de voces.